plano, este ángulo que está aquí serían 40 grados, está elevado 40 grados hacia arriba. Y por último, el engranaje entrega el resto de la potencia, obviamente, al engranaje F, que está completamente horizontal. Si leo más abajo, dice que el sentido de giro del motor es antihorario, si lo vemos desde la parte posterior. Y obviamente vienen las condiciones de funcionamiento para que usted vea los valores de K, KB, KC, KG, KF, están todos los mezclados ahí para que los pueda agregar, porque esa es la regla. El detalle de esto es que tenéis engranaje. Si yo tengo ese engranaje que está ahí, o voy a inventar otro, estamos metiendo con eso. Si yo tengo este engranaje que está aquí, que se va a conectar con este engranaje que está acá, ese engranaje que está ahí es mi engranaje motriz, yo voy a decir que tengo un ángulo, este ángulo vamos a decir que son 30 grados. Ese es mi ángulo de transmisión, tengo 30 grados. El sentido de giro, mira, yo voy a decir que ese mono gira para allá, y voy a decir entonces que este mono gira para acá. Eso quiere decir que yo tengo aquí entre medio, si yo tiro una tangente, voy a tener un diente de engranaje ahí, voy a tener un diente de engranaje A, y yo estoy empujando ese otro diente en un ángulo que es el ángulo de presión, ni más ni menos que el ángulo de presión. ¿Cómo me quedarían las resultantes de esta en los centros? Yo sé que me va a quedar una fuerza para allá, que es la resultante de mis fuerzas radiales. El problema lo tengo en cuando se generan las fuerzas tangenciales. ¿Por qué? ¿Para qué lado van las fuerzas tangenciales? Sí, va una para un lado y la otra para el otro, estas también están opuestas. Pero las fuerzas tangenciales, por ejemplo, esa podría ir que va para allá, esa otra va para allá. Mira, sí, qué bueno, van opuestos. Porque si yo tengo un par de engranajes ahora que están trabajando ordenaditos, ahí con ahí, mira, ya están en verticales, mira, nosotros se nos arregla el panorama. Decimos nosotros que ese gira para allá, entonces este gira para acá. El motriz, vamos a decir que es este que está arriba, que es el motriz, tiene un diente de engranaje, entonces que está empujando ese diente que está ahí. Entonces yo sé que este va a tener uno que va para allá, este va a tener uno que va para allá. Y a este, como lo están empujando para allá, entonces este engranaje se va a ir para allá y ese para allá. Y ese es mi desglose de fuerza. Pegue, está bonito, sencillo, lo mismo que hicimos en clases pasadas. Podemos determinar para qué lado tenemos el sentido de la fuerza. Pero cuando yo tengo esto, yo ahora lo tomo ahí y lo inclino, como que se enreda un poquitito la película. Así que para que no se enrede, yo le recomendaría que lo perpendicularice antes de ponerse a jugar. El problema está en que cuando tú tienes esto y esto queda inclinado, el engranaje, por ejemplo, el eje que yo quiero calcular es ese mono que está ahí. Ese es el eje que yo quiero calcular. El decano, digamos que el eje que yo quiero calcular es ahí arriba. Y voy a obtener entonces esa fuerza y esa fuerza. Esta sería mi fuerza radial y esta sería mi fuerza tangencial. Ese es mi componente de valores. Para obtener mi fuerza tangencial, que sería lo primero, la fuerza tangencial, entonces yo la calculo y digo que es el momento torsor dividido por el radio del engranaje, que en este caso sería incluso el radio primitivo del engranaje que está montado en el eje, que sería ese radio primitivo, porque dice diámetro partido por 2. Y con eso yo calculo mi fuerza tangencial. Listo, tengo mi fuerza tangencial. Después tengo que obtener mi fuerza radial, y mi fuerza radial dice que mi fuerza tangencial por el coseno del ángulo de presión. Nosotros dijimos que si el profe no decía nada, valía 20 grados. Entonces, inventando, si es que mi fuerza tangencial son 1200, mi fuerza tangencial son 1200. ¿Cuál es siempre más grande, la tangencial o la radial?
es pavo, porque si uno dice, pero si el ángulo de inclinación de esto son 20 grados nomás, entonces la que va para arriba tiene una componente que es chiquitito y la que va para el lado tiene una componente que es más grande, porque en altura la verdad es que no le gana a nadie. Si hacemos la descomposición de fuerza geométricamente hablando, la componente más pequeña es la que tenemos en altura, así que por supuesto que la fuerza tangencial es más grande, porque la fuerza tangencial sería esa y la fuerza radial sería esa. Y eso va a ocurrir siempre, porque el ángulo, como lo dejamos constante en 20 grados, la temática nos va a dar siempre lo mismo. Va a decir que vamos a tener más grande una fuerza que la otra. Así que por último le sirve para discriminar. Entonces, si la fuerza tangencial son 1200, ¿cuánto le ponemos a la fuerza radial? Digamos que son 400. Tengo los elementos. Cuando yo necesito hacer este diagrama, voy a obtener una componente y las componentes están ahí. O sea que si yo hago un diagrama de cuerpo libre de esto, tengo eso que está ahí, voy a obtener una fuerza que está allá y voy a tener una fuerza que está allá. ¿Sí? El ángulo que voy a tener aquí van a ser los 30 grados y el ángulo que voy a tener acá van a ser los mismos 30 grados porque estas dos son perpendiculares. Y tengo que hacer la descomposición de fuerza en los planos horizontal y vertical. Así que obviamente tendría que calcular los valores que yo tengo acá, 1200 por el seno de 30 y 1200 por el coseno de 30, y voy a tener las dos componentes, una para el X y la otra para el Y. Ahora, ¿qué me dice la lógica de esto? Que yo voy a obtener la componente de una de estas que vaya arriba, la componente de la otra que también va a ir para arriba, y voy a tener una para allá, y una para allá, y una para abajo, que es la masa. Así que como resultante, yo estoy seguro que esto va a tener una mayor componente hacia arriba, porque la masa es algo pequeñito, aparecen nomencladas ahí entre 100 y 160 newton, son componentes súper pequeñas, así que en la mayoría de los casos la componente que va hacia arriba es la que va ganando, a menos de que vaya hacia abajo y se sume con la masa y tengamos una mega componente. Pero en este caso, como van contrarias, tenemos que encontrar la resultante entre los dos elementos. Ahora, si yo tengo estos dos monos que están aquí, yo digo que esa es la fuerza radial, la fuerza tangencial es más grande, que va para allá, así que lo más probable es que las resultantes sean esas. Y yo creo que esta va a ser más grande que esa. Yo creo, pero capaz que sea al revés. Entonces, de acuerdo a esta nomenclatura y esta clasificación y esta orientación de fuerza, yo tengo que obtener las resultantes en los planos X e Y para cada uno de los puntos. Si se quiere ayudar, hay software de vectores también en internet. Usted pone el ángulo en que está y le da la separación de fuerza, así como están los diagramas para poder hacerlos de momentos vector. También hay descompositores de vectores en la internet, y algunos son tan recapos que le ponen las tres fuerzas, la tangencial, la radial y la masa, y le da la resultante en los X. Entonces tendríamos que hacerlo en el punto A y en el C. En el punto A, en el C y en el D. Porque tendríamos el punto A, en el punto C y en el punto D. En el punto D no tiene ninguna complicación, porque como viene hacia adelante, voy a tener probablemente una que está acá abajo y la otra que vaya hacia arriba. Y listo, esas son las dos componentes que voy a tener en ese punto. La mayor complicación está solamente en el punto A y en el C. Pero igual. ¿No tiene ángulo de inclinación en el D? No tiene, dice que está horizontalmente hacia el frente. No tiene ángulo de inclinación. ¿Perdón? Solamente no sabe si está A y C en ángulo. Sí, A y C están en ángulo. El otro está completamente hacia el frente. No lo considero como un ángulo. ¿Le van a sacar una fotito o algo si no vamos a poner un? ¿No? Sí.
Ya fíjate, lo bueno que fíjate el plástico, Nada que ver. claro, porque no lo estoy viendo de frente acá. Pues. El D, la rueda grande. No, grande. Sí, pues. Uno después viene para acá. Claro, están como invertidas. Una vez hicieron una redalla grande. Sí. Estamos hablando hace como 8 años atrás. Claro, no vaya adelante, danza, y de repente así como y entre medio de los cabros había puro PDI incluyendo. ¿Sí? Te tocó seguir arrancando, ¿no? Porque a los compradores no se lo llevaron, se siguieron a los vendedores, ¿no? Ya era encubierto. Sí, pescaron a varios, de ahí llegó un furgoncito, aquí adentro ni se supo. Llegó un furgoncito, todos a pegar, listo, no creo. ¿Quién no reclama ni? ¿Ah? ¿Quién no reclama? No, nada, ¿qué era reclamar? Se puso complicada la cosa porque uno de los vendedores ahí no, se puso chistoso y andaban con pistola la persona, entonces habían dado rumores de que andaban con el armado esto, entonces ahí dijeron, ya, parémosle la pelota nomás y dijimos la pelota. Ahí loco, con el detector de metales no pasa a nadie. Tendrían que revisar los autos. Sí. Oye, yo no paso. No, ¿dónde me encontré? Yo no paso. Cuando estáis probando la vida de los ¿vas a con Nintendo? Sí. Apocalipsis zombie de repente. Sí, no se sabe. Gas pimienta, ¿no? Como el dolor no se puede chistoso. Es que te llega a ti también cuando sale otra producción. Cuando lo tiras igual te llega el. Sí. No. Hace dependiendo del viento. Pero igual tienes que tenerlo de cerca, porque es demasiado. No. Estaba de cerca, igual te llega el olor al lado. He visto unos que son como 5 metros. Son como pantalosos. Oye, eso es lo que tienen más marca. Pero eso ya lo he probado y llega al otro sitio igual. Te llega el ojito como una segunda. Pero lo primero, el otro día. Obviamente. Los papeles son, y es que como una nube, no hay, ahí no puede. Con los pagos no se ve. Tienen. No vale. La deja. No, no es ese. Ya, pues Pero son puros huevos en pelota. ¿la ponte lo que? Pasa de estar, está mal de idioma. ¿Sí es bonito? Ya, ¿más dudas por esto? Voy a seguir avanzando. Ahí está la distancia, dice que tenemos 200 milímetros, 150 milímetros, 100 milímetros y en la última parte que tenemos 50 milímetros. Sí, sí funciona. Considere el ancho, porque no está especificado el ancho de los engranajes. Considere que el ancho de los engranajes son 20 milímetros. Para todos. Para todos. Considere que no está anotado, es el único dato que le doy que no está anotado. El ancho de los engranajes son 20 milímetros. ¿Por qué es importante el ancho del engranaje? Porque
Acuérdense que nosotros estamos considerando que esa distancia, que la primera distancia son 200, considera desde la mitad del componente hasta la mitad del componente siguiente. Sí, para el diseño del eje es importante el entrecentro. Si yo no te doy el ancho del componente, no voy a saber a dónde posicionar el valor. Y no voy a saber tampoco cuánto dejar de asiento en el eje. Bueno, no, si no hay pañales ni mira. Ya, tenemos la constancia. El material a utilizar es ese, un 4340 templado y revenido, con un revenido a 425 grados Celsius, lo que nos da un SI de 1470, o sea 1360, y un SUT, resistencia última, de 1470 megapascales. Las condiciones de funcionamiento. El material se debe considerar rectificado. En la tabla del KA, el rectificado aparece como esmerilado, que es la mejor condición superficial. Para nosotros esmerilado como que no nos suele dar rectificado, pero sí aparece como esmerilado. La temperatura de funcionamiento son 80 grados. Los radios del talle que vaya a considerar en todos van a ser de 0,5. Entonces, cuando usted tenga un cambio de diámetro, el cambio de diámetro que igual para todos los casos va a ser de 0,5. No se complique con lo que diga el rodamiento, ni con lo que aparezca en el componente, no, uniformar un poco, todo va a estar de 0,5. Rodamientos de la serie 6000, o sea, prácticamente los puntos en los cuales van a ir los rodamientos hay que dejarlo en función de 5 a 5 milímetros para poder poner un rodamiento. La confiabilidad un 90%. El plano de fabricación del eje también lo tiene que crear. Y el plano de fabricación del eje, ahí lo tiene como ejemplo nomás, en realidad. Ahí mire, y dirá, pero profe, ¿cómo es un plano de fabricación de eje? Así lo necesario para poder mandar a fabricar el eje. Está bonito, está lindo, hermoso. Lindo, lindo. No, se lo robé. ¿Sabes que mejor no lo voy a contestar para no marcarle la tarde? Cuando le ponga la nota 2 conversamos. No sé cómo pelear con los pagos que tiene por no. Por eso no hay que pedir. No, mejor. Ya, ¿dudas? Ahí mismo rodamiento ocupó la parte. ¿Rodamiento? Sí. No, está la misma serie de rodamientos. Sí, la misma serie, aparte que los esfuerzos son todos radiales. Ahora, por el tamaño, probablemente va a ser difícil encontrar un serie 6000 que calce por los esfuerzos. Incluso le podéis poner dos, porque se usa cuando tú tienes problemas y no te da por el esfuerzo que generan, porque tenía un torque elevado y los esfuerzos que se generan en la fricción también son elevados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si no encontráis un rodamiento? En vez de hacer crecer tanto el diámetro, voy a poner dos rodamientos. Eso también se puede hacer. Así que ahora, antes de irse, me van a generar los esfuerzos de los puntos A, B, C, D y E. Que se los voy a revisar en grupo. Juego. ¿De cuánto? Los grupos que tenían, si quieren, de 2 a 3, por ejemplo. Lo voy a subir al tiro a la plataforma.